Bueno, ahora sí, va con nombre y apellido porque tengo a mi derecha, ahí está, diré, como siempre te cuento, ¿viste? Por dónde empiezo. Iván Carrino, ¿cómo te va? Hola, ¿Todo ¿cómo bien? andamos? Bien, bien, ¿vos? Sergio Chousa, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahora sí, nombre y apellido presentados. Estábamos hablando fuera del aire justo y decíamos, yo les contaba a ellos que tengo un montón de gente que me rodea que pasó de cargar nafta premium a cargar la super. Y que además a todo esto paso por una estación de servicio aquí en la ciudad de Buenos Aires, 53 pesos y pico el litro de nafta premium, que además me dicen que va a seguir subiendo aproximadamente a los 60, 65 pesos. ¿Hacia dónde vamos? Porque la nafta impacta directamente en un montonazo de cosas, Iván. Sí, bueno, todo tiene su impacto, pero hay una cuestión medio inevitable que es que previo a las PASO, allá por agosto, el litro de nafta estaba alrededor de 45 pesos, es decir que costaba $1. $1. Y hoy está muy por debajo del dólar. Y históricamente, digamos, tampoco es que tenga que ser siempre así, pero el precio de la nafta, un litro de nafta es $1 en Argentina. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuánto tendría que salir la nafta super hoy? Y tendría que salir, no sé, por lo menos 63 pesos, que es el dólar oficial. Durante el kirchnerismo, en el inicio del gobierno, el litro de nafta estaba $1,83. Sí. Entregaron el gobierno con el litro de nafta a 14 pesos, que era más o menos lo que estaba el dólar blue en esa época. Sí. Entonces, digamos que muy de ahí no podés ¿Vos decís que escapar. no nos tenemos que sorprender de esta historia? Es una de dos. ¿Qué es lo que hay? Se puede tratar de controlar el precio. Lo que pasa es que todo tiene un costo. Si vos tratás de controlar el precio, vas a jorobar al sector productor de naftas. Se intentó hacer eso mucho tiempo. Que no tienen dinero. Lo tienen, pero te pueden ir a otras actividades. En la ciudad de Buenos Aires, previo a Macri, ¿no? Sí. En los últimos 10 años previos a 2015 cerraron 2.000 estaciones de servicio. Y entonces, digamos, uno puede tener la buena intención de, bueno, le controlo el precio para que el consumidor consuma más y impacte menos en la inflación, pero alguien la paga. Y el problema que tuvimos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, fue esta desaparición de las estaciones de servicio, ¿no? Entonces nada es gratis, digamos. ¿Sergio? Sí, es interesante pensar esta referencia de la nafta siguiendo el valor del dólar. El problema es que lo que no sigue el valor del dólar son los salarios, ¿no? No, Entonces, bueno, olvidate. Claro, entonces eso no es una cuestión menor, porque hubo una intención ex profeso muy explícita de dolarizar los combustibles, dolarizar las tarifas. Después, por un efecto secundario, se terminó dolarizando el precio de los alimentos incluso. Lo único que no se dolarizaron fueron los salarios, ¿no? Que hubo una intención explícita, consustanciada de bajarlos, ¿no? De disminuir los salarios en dólares porque se considera que son un costo más, ¿no? Siempre fue el paradigma de este gobierno pensarlo como un costo más, y esa consideración, esa idea de que estábamos muy caros, de que nuestra fuerza laboral era cara en dólares, con lo cual éramos poco competitivos, ¿no? Esa mirada muy chiquita de la competitividad, pensándola como sinónimo de costo laboral solamente. Ahora, Bueno, ¿me sí. permito? Igual ahí es raro porque, digamos, en general desde lugares más heterodoxos, te diría acerca del kirchnerismo y del peronismo, se habla de tener un tipo de cambio real alto como que esa fuera la clave de la competitividad. Pero el espejo de eso es el salario real bajo, es decir, el salario bajo en dólares. Es decir, sería fantástico que tuviéramos salarios dolarizados. Sí. Es más, sería fantástico que fueran altos en dólares. El tema es que si vos no tenés la productividad para sostener ese salario alto en dólares, entonces no va a ser alto en dólares. Entonces, Ahora, o es bajo, Iván, pero o no avanza la economía, digamos. Alberto Fernández, por ejemplo, dice que cuando suma el gobierno, ¿no? Va a generar situaciones que diríamos como bienvenidas para las pymes para que puedan generar esos puestos de trabajo que hoy ya no están y se perdieron. Con eso entonces se crearían puestos de trabajo. Sí. Quiere inflar el salario porque está depreciado. Muchos y te diría casi todas las profesiones quedaron 20% abajo de la inflación. A todo esto también quiere ponerle plata a los jubilados, que también perdieron con la jubilación. O sea, ¿Argentina no está en condiciones de hacerlo? ¿De dónde se tendría que sacar bueno, el dinero? lo que pasa es que, ¿Cómo claro, hace? digamos, no creo que nadie que quiera un poco al país o que piense en el bienestar futuro de la economía no tenga ganas de que las pymes produzcan, de que no cierren más, de que la gente pueda consumir más, es decir, que aumente el poder adquisitivo de los jubilados, de los empleados, de los empresarios pyme. Digamos, el deseo es de todo, digamos. El tema es cómo conseguirlo, ¿no? Entonces ahí aparecería el debate. Fernández en su campaña dijo muchas cosas, entonces no sabría por dónde empezar a analizar cómo es que va a conseguir esto. Si piensa que la recuperación de todo esto, o empezar a generarlo, pasa por, qué sé yo, bajar
unilateralmente las tasas de interés de las LELIQ, yo diría que eso tiene el riesgo de que implica mayor emisión de pesos que pueden generar o una suba de la inflación pero ya o una devaluación. Ya fracasó eso, Iván. ¿Pero qué sería lo que fracasó? Hace más de 3 años que tenemos tasas exorbitantes en pesos. Sí. No tenemos emisión cero hace un año. Igualmente tenemos la inflación más alta desde 1991. Parece que a todas las luces es un programa que fracasó. En Argentina, no digo que no sea de manual, en el plano de lo conceptual, en la discusión de ideas, no puede ser algo que funcione. Pero en Argentina fracasó. Es la evidencia actual. Pero entonces estamos diciendo que sí, que vamos a emitir, vamos a bajar la tasa, vamos a ponerle plata nominal en el bolsillo de la gente y esa va a ser la salida. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos pensás que eso va a andar? Porque no va a generar inflación. Tenés que crecer, tenés que romper. ¿Pero cómo creces? Tenés que romper la ecuación actual que es totalmente perversa, esta idea ultramonetarista que es aparte una letanía en el mundo. No existe ningún país que tenga esta doctrina recalcitrante de monetarismo, que implica las tasas de interés más exorbitantes del mundo, más altas del mundo, y una economía que no funciona. ¿Qué empresario hoy puede invertir productivamente cuando tiene este incentivo a la inversión financiera? Una puntualización ahí, Sergio. Las tasas de interés son altísimas, estoy de acuerdo, pero la tasa del riesgo país es altísima. O sea, 2.500 puntos de riesgo país no tiene nadie. ¿Cómo bajás con el Banco Central la tasa de riesgo país? Es imposible. Eso fue producto de que emprendiste un proceso de endeudamiento que fue brutal y que en algún momento, obviamente, el mundo te bajó la persiana porque decía, cada vez que abro la persiana está Argentina ahí pidiendo deuda. Estoy de acuerdo, pero estaba en 800 y pasó a 2.500. Es decir, hubo algo en el medio, que fueron las elecciones PASO, y de ahí la expectativa de lo que va a venir, que generó una incertidumbre enorme. Es decir, o sea que votamos mal. El problema es que la gente votó a Alberto Fernández. El problema es la propuesta económica o el riesgo de una propuesta económica alocada. El riesgo de una propuesta económica alocada, que puede no ser así, puede no terminar siendo así. Pero la pregunta es, la tasa del riesgo país, vos no la podés bajar con el Banco Central. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Sergio. Él dice, bueno, el riesgo país es enorme porque hay un endeudamiento enorme. Perfecto, pero para bajar el endeudamiento necesitas tener política de austeridad fiscal. No parece ser el camino que va a tomar el nuevo gobierno. O por lo menos no dice que no le gusta por lo que dice, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. No necesariamente. Yo creo que el crecimiento en sí mismo te va licuando toda situación de insuficiencia. Eso es lo que intentó Macri, ¿no? Vamos a crecer y se va a caer el déficit fiscal. Mira, justo viniste con eso. Mirá el alivio. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos. Y créeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado. Me lo dijiste en las PASO. Te escuché y tenés razón. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor, por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. El futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa. Bueno, esto fue el spot de campaña post-PASO, después del enojo, después de que nos mandó en un momento a dormir, después que el Banco Central no intervino y el dólar se disparó y lamentablemente sabemos lo que ha generado eso en los precios que estamos viviendo y ese alivio que se venía no ha llegado, todo lo contrario. Una vez más, aquellos que creyeron en este spot de campaña, en esta recorrida por las 30 ciudades en donde finalmente se venía el alivio y la mejora en la situación, se ven una vez más defraudados y aquellos que no acompañaron, realmente una vez más golpeados, porque estos son los números de la realidad. La herencia K versus la herencia Macri. A ver, para comparar un poco 2015 y 2019, ¿con qué se encontraba Mauricio Macri? Esa tremenda herencia recibida de la cual se sigue hablando hasta el día de hoy, la que no conocimos números. Si algo hay que destacar y es importante, y ya voy a la placa, Santi, es que esta transición que se va a generar ahora, con los equipos económicos, con los equipos del gobierno que va a entrar y del que sale, nos van a poder dejar datos reales de lo que recibe el gobierno de Alberto Fernández, algo que lamentablemente hasta el día de hoy no conocemos de lo que recibió Mauricio Macri en el 2015. Inflación, en el 2015, 29,9% según el índice de precios del Congreso, 57,3% en 2019 en la era Macri. El dólar de 9,75 a 63, bueno, ahí podríamos decir que es un poquito más si te consideramos también el dólar blue desde lo que fue la salida del cepo, ¿no? Niños pobres, un 30,2
1,2% según UNICEF, y estamos hablando de un 52,5%, lamentablemente 1 de cada 2. Y la pobreza, un 29% según el estimador de la deuda social de la Universidad Católica, en 12 millones, y estamos hablando de un 35,4%, unos 16 millones, pero falta toda esta etapa todavía también, porque todo este incremento de precios que estamos recibiendo y que estamos sufriendo todos los argentinos, lamentablemente empuja a mucha más gente a situación de la pobreza, y ni hablar de la indigencia. La herencia acá versus la herencia Macri, el desempleo, 7,1% en 2015, había tenido mejoras, pero ya fue a los 2 dígitos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando muchos les contábamos, quizás en otros medios también les decíamos, este modelo va a cerrar con 2 dígitos de desempleo? Un desempleo registrado que cayó también en la última medición de hace un par de días atrás, un 2,6%. Bueno, la última medición oficial habla de 10,6%. Su ocupación, 7,60% a 11,80%. Las ganancias, 1,2 millones que pagaban y ahora 2,1%. Promesa de campaña, ¿no? Nadie va a pagar ganancias en mi gobierno. Fue el spot de 2015. La deuda, de 240.000 millones a 337.000 millones. Mucho de eso se ha fugado, ya no está más. Vino la plata, se fue la plata, quedó la deuda. El PBI de 2,7% a 3,1% en inversión, por supuesto, en cuanto a la suba y a la baja. La herencia tiene más información y más placas para compartir con ustedes. Colectivo, ¿te acordás cuando pagabas 3 mangos el boleto? Sí, claro, había subsidio ahí. Quizás había que corregir algunas cosas que tenían que ver con esto y también con los servicios. Pero mirá, de 3 a 18 pesos, 450%. Lo que cuesta cargar la SUB y lo poco que dura cuando le pones plata a la tarjeta y tenés que viajar. El subte de 4,50 a 19 más 322. Y agarrate ahora, ¿no? Porque con ese 55% de apoyo entre eso, los parquímetros que se viene, por Dios. Luz de 42 pesos a 1.652. Lo hablamos hace un rato con Juan Enrique. Un incremento de 3.800%. No lejos, lejísimos. Y real si uno lo compara con el incremento de los salarios. Y creo que tenés, siempre hablando de 404 kilowatts, ¿no? Por bimestre, que es el consumo promedio. Creo que tenés una placa más, Santi, para hablar de los incrementos. Y bueno, ahí lo tenés. Servicios, lo que se llevaron, la transferencia enorme de recursos para los sectores energéticos. Grandes beneficiados del modelo que está próximo a terminar el 10 de diciembre. Gas por metro cúbico de 0,48% a 11,07%. Siempre hablando de 2015-2019, estamos hablando de un incremento de 2.200%. La nafta, un 117% entre 2012 y 2015. Recién Iván hablaba, ¿no? Este precio siempre ligado a un dólar, el litro de nafta. Un 268% 2019, entre 2016 y 2019 en realidad, para decirlo correctamente. Y las prepagas, otro golpe durísimo que ha hecho que mucha gente se cayera del sistema prepago y que tuviera que volver a la obra social con incrementos que superan la inflación. Jubilaciones. 2015, 4.299. Son, en la actualidad, 12.937 pesos. Un 209%. Lejos, claro, de la inflación del periodo. La UH, 3,7 millones de personas a 3,9 millones. Se ha incrementado. Y el salario, en agosto de 2015, de 11.565, 213% para arriba. En 2019 a 36.207. Y una más hacemos, comparando 2015 con 2019, alquileres en agosto, 4.300 pesos. Lo difícil acceder a la vivienda y tenés que pagar hoy 14.300 pesos, siempre hablando de promedios, un incremento de 232%. La inflación, en este caso, si estamos hablando de agosto 2015, agosto 2019, un 366%. Una herencia realmente muy difícil y compleja que el equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández, tendrá que ver de a poco cómo resolver, generando una distribución que favorezca a aquellos que más lo han sufrido y que más impacto sienten con estos números. Avi. Bueno, Pabli, acá no sé qué alivio, ¿no? O sea, ¿cuál es el alivio acá con estos números, Iván? No sé, no, el alivio, bueno, eso es una frase de Sí, campaña sí, para sí. 2 meses, ¿no? Y mirando los datos, yo creo que a mí me gusta analizar los temas con honestidad intelectual, A digamos, ver. sacando todo lo que pueda llegar a sonar como partidario, pero... Sí. Si vos ves alguna de las placas que mostraban los aumentos de tarifas, por ejemplo, el hecho de que la luz creo que había aumentado 3.800%, ahí Sí. agarraron algún ejemplo de facturas de luz, eso en términos de herencia es mejor para el gobierno que sigue. ¿Por qué? Porque quiere decir que el precio de la luz ya está por lo menos
en gran parte ajustado al valor Pero la real gente que no lo tenía puede que... pagar, Iván, no lo puede pagar la Sergio, gente. Sergio. Pero ¿cómo va a ser mejor en términos de herencia? No es En el año mejor. 2015 la gente no tenía luz. No, eso Porque se es una cortaba la falacia. luz, racionaban Ahora no se el corta, Iván. le racionaban el gas a las empresas. Entonces, ¿ahora qué tenés? Hay más precio, ya hizo el trabajo sucio Macri, y Alberto tiene mucho menos por ajustar. Entonces, en ese sentido, Pero ¿cuál es una el trabajo? herencia mejor. ¿El trabajo sucio cuál es? El de El trabajo resolver... sucio es permitirle a los tipos que producen la energía producirla, porque si vos si no tienen precio para vender su producto, tienen precios menores que los costos, van a la quiebra. Entonces se te van del país, entonces no producen. O se va la inversión y se rompen los cables, no hay gas, ya la vivimos. Chocan los trenes, entonces eso es clave y eso es algo que está gran parte resuelto. Después, una cosa más. En términos de deuda, hay una herencia pesada, hay un problema de vencimientos porque no hay financiamiento. Eso es clave, muy importante. Pero cuando vos ves el déficit fiscal, está en 3% del PBI y estaba en 5.9%. La herencia en ese sentido era peor antes. Ahora tenés el balurdo de los pagos de vencimiento, que no es menor. No. Pero en términos macro, déficit fiscal está mejor que antes. Sí, ¿no? está más alto que el 3%, porque este año vos sabés bien que el primario no va a terminar en cero. No, estará en 1. Bueno, Independientemente de eso, digamos, yo lo que quiero discutir es por qué, necesariamente para cerrar esa cuenta, que es una cuenta que nos interesa a los economistas nada más, tuvieron que recurrir a el endeudamiento brutal que veíamos ahí en las placas. Digo, ¿cómo? Para pagar vencimientos que son en pesos, vos te endeudaste, subiste más de 40 puntos de la deuda nominada en dólares. Lo que pasa, Sergio, es que vos no tenés ahorro en pesos. Ojalá pudiéramos endeudarnos en pesos, pero no hay ahorro en pesos. Los plazos fijos son 20.000 millones de dólares y el incremento de la deuda fue de 100.000 millones de dólares. Bien, yo te sigo tu hipótesis. No hay ahorro en pesos, entonces tuvimos que incurrir a ir a los mercados internacionales, tuvimos que ir a pedir deuda en dólares para pagar vencimientos en pesos. Perfecto. Vos tenías que financiar alrededor de 3 puntos de déficit primario promedio por año. Y pagar vencimientos de deuda anteriores. Bueno, está bien, pero poner... No, pero este es el tema. Está bien. Eso es lo que ustedes dejan de lado. Miran el déficit y dicen, no, el déficit es esto, ¿cómo te endeudaste? Y te endeudaste porque pagas vencimiento. Vos todos los años renovas vencimiento. ¿En total cuánto? En total estamos hablando Toda la de deuda. 15, Todo el 15 incremento de la deuda. puntos, 15 puntos del PBI para los 4 años. La deuda Todo el subió incremento de en la 45 puntos. Todo Decime, el- ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? de la deuda, todo el dinero que ingresó para No se comprar fugó nada, bonos. no se fugó nada de la deuda que tomamos. 80.000 millones de dólares solamente en formación de activos externos. Claro, sí, ¿Cómo? pero eso es dinero que va al mercado de cambios y compra dólares y se va fuera del país. dónde está? Pero la que entró fue a pagar los salarios de los docentes, los salarios de los médicos, los intereses de la deuda pasada y ¿Y ya está. te El parece déficit fiscal y los natural, te vencimientos. parece natural que 2/3 partes entraron y así como entraron ya están afuera del país porque se fugó? ¿A vos te parece sano eso? Pero no, pará. La plata, por ejemplo, que vino del fondo, 50 y algo mil millones de dólares, Todo. fueron a pagar vencimiento de deuda. Después, que haya fuga de capitales, que también la hubo durante el gobierno de Cristina, no es plata que es la que entró para la deuda. La plata que entró a la Argentina entró principalmente a financiar el déficit fiscal y al pago de vencimiento. O sea, entró porque el gobierno la necesitaba. ¿Y por qué el gobierno no la pide prestada adentro? Porque no hay ahorro local, no hay ahorro en pesos. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? Si no tenés ahorro en pesos y no querés endeudarte afuera y no querés achicar el déficit fiscal, tenés que emitir. No, Y eso es una tenés locura. que crecer, tenés que cambiar las bases de este Pero modelo ¿cómo económico creces? y empezar a crecer. Porque hay que explicarle a la gente que cada vez que Iván dice hay que reducir el déficit, en realidad lo que quiere hacer es bajar salarios, suprimir empleados públicos, suprimir salarios de los docentes, de los empleados de la salud. Entonces, lo que está atrás de esa cuestión es También eso. podríamos privatizar las empresas públicas, ¿no? Digamos, hay otros lugares donde se puede ajustar el gasto, no es todo echar empleados de la salud. De hecho, el gasto en salud y el gasto en educación es 15% del PBI. Así que, por mí, baja todo lo demás gasto y deja salud, educación y seguridad. Tenés 20% del PBI. Y el resto lo somos privatizamos. mejores que Estados Unidos. ¿Lo en ese privatizamos el resto? sentido. Bueno, sí, habría que discutirlo, digamos, no tengo problemas con eso. Ahora, ustedes también van a venir, me parece que lo que va a terminar pasando es que van a ir a un ajuste del déficit fiscal y que lo van a hacer por el lado de los impuestos. Bueno, eso es peor porque deprime la actividad económica. Entonces después explícame cómo vas a crecer, porque va a tener cepo. A los exportadores le va a subir las retenciones y después querés crecer. Mirá, ¿Sabés lo que difícil pasa, así, la Iván? verdad. En el último blanqueo de 2016 se exteriorizaron porque ni siquiera ingresaron a la economía argentina. Sí, mejor Simplemente que se ingresaron. blanquearon y después, así como se blanquearon, ya están en el exterior ahorros por el orden de los 100.000 millones de dólares. Que generó una enorme recaudación en 2016 y que se la gastaron, Bueno, porque el problema es el gasto Digo, público. acá. ¿querés pensar de dónde podemos conseguir ingresos? Por ahí.
por ahí, Bueno, está, por ese pero ¿cómo? aspecto. Vamos a pero- cobrar el impuesto a la gente, está bien. A los que tienen ahorros, a los que exportan. Pero en fin, al final estamos discutiendo Pero cómo de- cerrar el déficit fiscal. Listo, me parece bien, digamos. Ustedes lo hacen por el lado de los impuestos, yo prefiero por el lado del gasto. Lo que dice la evidencia empírica en este sentido es que cuando el ajuste viene por el lado del gasto, es más reactivante y más sostenible en el Vos tiempo. sabés bien que los primeros 2 años, hasta que emprendieron el ajuste brutal de la segunda parte de 2018 y 2019, los primeros 2 años había subido el déficit total. Claro, Y eso fue y producto de nosotros que la nos economía no opusimos. creció. ¿Y no relacionás parte de la falta de crecimiento con la disposición de un modelo económico, con las tasas de interés más altas del mundo, Mirá, con un Sergio, desquicio yo en tengo materia de la muy política claro una monetaria? cosa. La recesión del año 2016 fue 100% culpa de la herencia recibida de Cristina. Después, en el año 2017, hubo un rebote y después vino el problema Iván. fiscal de que nunca arreglaste el tema fiscal y se acabó el crédito. Perfecto, y ahí estoy de acuerdo. La caída de 2018 y la de 2019 es en gran parte culpa de Macri. Pero 2016 no tiene que ver con que la tasa de interés o lo que sea, tiene que ver con que dejaste una bomba donde había que salir de un cepo, ajustar tarifas y eso reventó la Tenemos una economía, sin duda. Iván, vos lo sabés, está explicada en 70% por el consumo interno. No. Ahora bien, si en el primer año vos Todas las pusiste, economías son así en términos pisaste de las PIB. pisaste las paritarias poniendo una meta de inflación, vos te acordás bien, del 25%, con una inflación que terminó siendo del 40%, ¿cómo esperás que la economía crezca si gran parte de nuestra economía es consumo interno? Fue un plan consustanciado para bajar salarios y por ende deprimir el nivel de actividad. Bueno, a ver, bueno, puede ser que ese haya sido el plan, digamos. Bueno, y esos me son voy a los poner a resultados de las discutir eso, elecciones. Pero sí pongámonos a discutir esto, digamos. El consumo es el 70% del PIB. Bueno, eso es lo que miden las cuentas nacionales, pero la verdad es que lo que mueve la producción es el incentivo económico. Alguien tiene que dedicarse a producir. ¿Y por Estoy de qué acuerdo. vas a producir? Bueno, porque esperás tener rentabilidad futura. Estoy de Ahora, acuerdo. consumo La hay, inversión digamos. este año se está desplomando casi 15%. Desde ya. ¿Cómo la reactivás? ¿Cómo la reactivás? Con una Emitiendo- perspectiva de crecimiento. emitiendo. Te digo cómo la reactivás. ¿Cómo? Hay ¿Cómo generás la empresarios. perspectiva de El día crecimiento? jueves en San Martín, No, pero un no hablé del tipo empresario que tiene una con la textil recontra perspectiva protegida. solamente de que la economía vuelva a crecer, Sí. ya volvió a reinaugurar una planta. Bueno, el día viernes. una planta textil, dale, ¿qué más? Porque en serio, necesitamos orden macroeconómico, necesitamos un contexto en el cual vengan inversiones en serio, en cantidades, el ahorro interno y externo permita Ahora, inversión. ¿cómo va? Perdón que Hay me que meta, bajar el ¿no? riesgo país, eso no pasa con un tipo que tiene una fábrica textil. Pero perdón que me meta en esto, pero ¿cómo haces para que vengan a invertir a este país con un riesgo país del 2000 y pico por ciento, de 2000 y pico de puntos? ¿Cómo haces para reactivar ese consumo si en realidad lo que la gente no tiene es el dinero? La economía básica, te digo, ¿no? La Ayuda de básica. inversiones, ¿sabes? Estamos esperando. Está bien, ¿sabés lo que se necesita? Se necesita primero más empleo. Pero para tener más empleo, ¿qué necesitas? Más empresas. Y para tener más empresas, ¿qué necesitas? Necesitas que alguien diga, che, hay futuro en Argentina, me interesa, hay mercado, hay gente, son 40 millones de tipos, hay futuro, no me van a expropiar mis ganancias, por ejemplo, no me la van a confiscar con inflación, no van a dejar de pagar la deuda, entonces todo el mundo va a estar quebrado. No, entonces lo que vos tenés que hacer es decir, un compromiso de cómo vas a pagar la deuda, un compromiso con la inflación, ¿sí? Un compromiso hacia adelante. Eso genera condiciones para que baje el riesgo país, ahí terminan bajando las tasas de interés y encima el tipo que quiere invertir lo hace a costo más bajo. Estoy ¿no? plenamente de acuerdo de que vienen cuando tienen perspectivas de que va a haber país y eso ocurre cuando creen que van a poder vender localmente. Y eso solamente pasa si los trabajadores y las trabajadoras no ven licuado su salario como pasó en estos últimos 4 años. Gracias, Sergio. Gracias, Iván. Un placer, como siempre.